Esto pasó hace una semana. Era un día normal para mí, un fotógrafo freelance de 33 años, en busca de inspiración. Escuché historias sobre un pueblo abandonado en un valle montañoso y decidí explorar sus ruinas. Solo llevaba mi equipo y un mapa rasgado. No soy un experto en exploraciones, pero pensé que sería una buena aventura. Al llegar, el pueblo estaba tranquilo. La maleza había cubierto las calles y las casas parecían susurrar secretos. Me instalé en una de las casas en ruinas, tratando de sentirme a gusto. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, y los sonidos de la naturaleza parecían lejanos, como si el lugar estuviese atrapado en el tiempo. Esa primera noche revisé las fotos que había tomado. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño. En una de las imágenes había una figura borrosa en el fondo. Al principio pensé que era un fallo de la cámara y la descarté, pero esa sensación de incomodidad creció en mí. No sé cómo explicarlo, pero sentía que alguien me estaba observando. El siguiente día decidí explorar más. Caminé por las calles desiertas, escuchando ruidos extraños que parecían seguirme. Eran pasos, tal vez, que se detenían justo cuando me volvía. Era como si alguien estuviera detrás de mí, aguardando en la penumbra. No estaba seguro si era mi imaginación, pero escuché risas infantiles a lo lejos. Me hice preguntas. ¿Quiénes habían sido esos niños? ¿Por qué me sentía así? El aire se volvió denso a medida que exploraba más. Encontré objetos personales en las casas vacías, un zapato pequeño, un libro desgastado, una fotografía antigua. Con cada objeto, la sensación de ser observado aumentaba. Cada vez que la luz de mi cámara rebotaba en una habitación, podía sentir un eco de una presencia entre las sombras. Me preguntaba si realmente estaba solo en este lugar, o si había algo más. Las noches fueron difíciles. Dormir era casi imposible. Cada crujido de la madera o golpe del viento me hacía saltar. La atmósfera se volvió pesada. Entonces miré las fotos de nuevo en busca de respuestas, pero solo encontré más figuras borrosas. No sabía qué estaba ocurriendo. Mi corazón latía con fuerza cuando decidí dar un último vistazo afuera. Fue entonces que lo vi. Era una figura que se desvaneció entre las sombras. Me quedé parado, preguntándome si realmente había algo allí o si mi mente me jugaba una mala pasada. A medida que me acercaba, el murmullo de risas infantiles parecía envolverme. Pero al girarme ya no había nada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era mi imaginación, o tal vez el pueblo tenía historias que contar. No sabía si debía irme o quedarme. La presencia parecía seguirme. La sensación de ser observado era intensa, casi palpable. Estaba atrapado en un lugar lleno de recuerdos, pero no podía escapar de lo que me acechaba. Sabía que tenía que irme y no mirar atrás, pero el pueblo seguía llamándome, y mi curiosidad me mantenía cautivo. Capítulo 2. Lo que dejó el eco. El sol se filtraba a través de las nubes, iluminando un poco el pueblo cubierto de maleza. Sin embargo, el lugar que había comenzado a sentir como una aventura se transformó en un terreno de constante tensión. A pesar de la luz, cada sombra parecía más oscura, y mi curiosidad se tornaba en temor. Decidí dar un paseo por el pueblo. Necesitaba despejar mi mente. Mientras caminaba, me encontré en la plaza central. La fuente seca en el medio estaba cubierta de escombros y hojas. Alrededor, las casas estaban vacías, pero sentí que no estaba solo. Se instaló una inquietud que me hizo mirar por todos lados. El eco de risas infantiles seguía presente, pero ahora era más cercano, más claro. Era como si un grupo de niños estuviera jugando a escondidas en las sombras. Me estremecí. Busqué en mi mochila la cámara y decidí capturar la plaza. Miré a través del visor. Un chispazo de luz llamó mi atención, una sombra en el borde de la imagen. La revisé,
Pero no vi nada en el entorno real, solo un destello borroso. ¿Era una ilusión? Mi mano tembló mientras disparaba la foto nuevamente, pero esa vez la figura desapareció. Me acerqué a la fuente. El sonido del agua imaginaria resonaba en mi mente. ¿Era la nostalgia lo que la hacía tan real? Cuando miré a mi alrededor, pude ver algo. Un pequeño balón de fútbol gastado estaba a un lado. No recordaba haberlo visto antes. Lo tomé en mis manos, y entonces la risa resonó de nuevo. No estaba en mi cabeza, era de verdad. El sonido parecía provenir de una de las casas cercanas. Mi curiosidad y miedo chocaron. Decidí investigar. Me dirigí hacia la casa de donde parecía venir el eco de las risas. Al cruzar la puerta, el aire se volvió frío. Las paredes estaban cubiertas de mold y los muebles estaban cubiertos de polvo. A cada paso, el crujido de la madera resonaba como un grito en el silencio. Estaba completamente solo, o eso creía. De repente, escuché una voz clara. ¡Atrápame! Era un murmullo a mis espaldas. Me volví, pero no había nada. Solo el silencio soñado del pueblo y el eco de las risas. Siguieron sonando, a veces cercanas, a veces lejanas. Me sentí atrapado en un laberinto de fantasmas. Cada centella de luz era un recordatorio de que algo estaba ahí, detrás de mí. Así que decidí salir de esa casa. No podía seguir más tiempo en ese lugar. Sin embargo, al volver a la plaza, noté algo que me detuvo. Un grupo de fotos colgadas en la pared de una de las casas. Me acerqué lentamente. Imágenes de niños riendo y jugando en ese mismo pueblo. En una de ellas reconocí el balón que tenía en mis manos. La misma risa resonaba en mi mente mientras sentía un escalofrío que recorría mi cuerpo. De repente, el aire se hizo pesado. La risa se tornó en un grito helado. ¡Ayuda! Y todo se oscureció. Las luces de mi cámara parpadearon y me quedé inmóvil, temblando. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Giré la cabeza velozmente, pero no había nada. Mi mente estaba al borde del colapso. Con el corazón tambaleándose, salí corriendo de la plaza, sin atreverme a mirar atrás. Sabía que el pueblo había comenzado a reclamarme, que quizás nunca podría escapar de lo que había despertado allí. Pero debía encontrar la salida. Necesitaba salir y no mirar atrás, aunque una parte de mí sabía que lo que había encontrado era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Capítulo 3. La mirada de las sombras. Corrí sin rumbo. Mis pasos resonaban en las calles vacías del pueblo. El eco de mis propios latidos era ensordecedor. El aire frío me abrazaba y las sombras se movían entre los árboles marchitos, como si tuvieran vida propia. No podía quedarme ahí. Necesitaba una salida, pero las calles parecían transformarse a cada vuelta. El balón de fútbol aún pesaba en mi mano, como un recordatorio de que algo había sido despertado. Cada vez que le daba un vistazo, el eco de aquella risa volvía a estallar en mi mente, mezclándose con la última súplica. ¡Ayuda! Aceleré el paso hasta encontrar un camino hacia el bosque que bordeaba el pueblo. Quizás salir me daría un respiro, un momento para pensar. Mientras cruzaba el umbral de los árboles, la iluminación cambió drásticamente. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas, creando sombras alargadas y desconcertantes. A medida que avanzaba, fui consciente de que ya no estaba solo. Sentía miradas en mi espalda, como si los propios árboles y arbustos me estuvieran persiguiendo. Me giré, pero estaba solo. Al menos eso quería creer. Decidí seguir adelante. La adrenalina seguía pujante dentro de mí. Pero entonces escuché algo detrás, pasos tenues que se acercaban. Me estremecí, suspiré, tratando de calmar la ansiedad, y seguí avanzando. El sonido creció, y mis pasos se hicieron más rápidos. Era como si algo o alguien jugara conmigo, escondiéndose entre los árboles, esperándome.
Atrapado entre la curiosidad y el terror absoluto, tropecé con una raíz y caí al suelo. Mientras intentaba recuperar el aliento, noté algo en el suelo delante de mí. Era un diario desgastado. Sus páginas amarillentas estaban arrugadas y llenas de polvo. Sin pensarlo, lo abrí. Las palabras estaban escritas con una caligrafía apresurada, pero las fechas eran claras. Hablaba de un grupo de niños que jugaban en el pueblo, de un juego que no debía acabarse. «Siempre hay un nuevo niño», decía una de las páginas. «Nunca juegues de noche», advertía otra. Una serie de escalofríos recorrió mi columna. El resto de la entrada estaba borrada, pero pude captar algo. Ellos nunca se van. El silencio era ensordecedor. Un escalofrío pasó por mi cuerpo mientras cerraba el diario, con el presentimiento de que no debía haberlo abierto. En ese momento, las risas regresaron, esta vez más fuertes y más cercanas. Mi cuerpo se congeló al escuchar un susurro detrás de mí. «¡Atrápame!», resonó en el aire. Esta vez no pude ignorarlo. Un impulso salvaje se apoderó de mí y salí corriendo de nuevo, dejando el diario atrás. Las sombras se alargaban a mi alrededor, y el bosque parecía menearse con cada paso desbocado. Aunque mi mente se centraba en encontrar una salida, sabía que lo que había dejado atrás lo estaba buscando a mí. No tenía idea de lo que me esperaba al final de ese camino, pero sentía que ya era demasiado tarde para detenerme. Volteé una vez más, y vi una figura pequeña entre los árboles, casi invisible. Me miraba fijamente. La risa de los niños resonaba, llenando el aire con un eco aterrador. La luz se desvaneció rápidamente, y el bosque se envolvió en la oscuridad. Sin embargo, una palabra resonaba en mi mente. «Ayuda». ¿Era de ese lugar? ¿Era un grito de desesperación o una invitación a unirse al juego? Desesperado y cansado, avancé hacia la figura. Sabía que tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara perderme para siempre. Capítulo 4. Sombras del pasado. Cada paso que daba resonaba como un tambor en la profunda penumbra del bosque. La figura seguía allí, casi difusa entre los troncos. Era pequeña, con una silueta que recordaba a un niño, pero su mirada era profunda y oscura. Sentí que me observaba, cada instante se estiraba, y temía que, en cualquier momento, desapareciera en la negrura. «¡Atrápame!», volvió a resonar. La voz era un eco que se multiplicaba, envolviéndome. Sin pensar, me lancé hacia la figura. Mis piernas apenas respondían, como si el suelo se resistiera a dejarme ir. Cuando estuve lo suficientemente cerca, traté de gritar, de preguntar quién era, pero solo salió un garabato de sonido. La figura sonrió, una sonrisa amplia y aterradora. En ese instante se lanzó entre los árboles, veloz como un destello. Mis instintos me gritaron que la siguiera, que había en sus ojos un secreto que debía ser descubierto, una respuesta a lo que estaba sucediendo. Así que corrí, sin siquiera mirar atrás. Las ramas arañaban mis brazos, el aire estaba cargado de una extraña electricidad. La risa seguía resonando en mis oídos, casi como si el bosque entero se uniera a esa diversión macabra. Pero podía sentir que la figura se adelantaba. Aumenté la velocidad, mi corazón palpitaba a un ritmo frenético mientras las sombras danzaban a mi alrededor, y cada rincón del bosque parecía cobrar vida. De pronto, la figura se detuvo en un claro. El aire se volvió frío, y el silencio me abrazó. Entonces la vi. Era un niño, pero su rostro parecía un poco distorsionado, como si estuviera dibujado al otro lado de un espejo roto. Su atuendo estaba desgastado, y sus ojos brillaban con una luz inquietante. Era la misma mirada que había sentido en mi espalda, en cada sombra. «¿Por qué no juegas con nosotros?», preguntó, su voz suave pero inquietante. No pude responder. Los recuerdos del diario regresaron a mí. «Nunca juegues de noche». Esa advertencia ardiendo en mi memoria era un eco de advertencias no escuchadas.
Pero el niño sonrió con esa misma sonrisa que congelaba mi pecho. «Pero ya estás aquí», continuó. Su voz se entrelazaba con el viento. «Siempre hay un nuevo niño». ¿Qué significaba eso? Mis pies se sentían pesados. Estaba atrapado entre la fascinación y el horror. Sin poder resistir, miré alrededor. En el límite del claro, otros niños empezaron a salir de las sombras. Sus rostros estaban cubiertos de tierra y miedo, expectantes. Cada uno tenía una chispa de alegría oscura en sus ojos, pero en sus miradas había un anhelo que no podía ignorar. «Juega con nosotros», dijeron al unísono. Sus voces se mezclaban en un coro inquietante. Fue entonces cuando comprendí. No eran solo sombras, eran ruinas de las almas de aquellos que habían sido atrapados aquí, igual que yo. La risa y el juego se habían convertido en un eco de eternidad, un ciclo del que nadie podía escapar. Tiempos pasados volvían a surgir. Mis amigos, nuestra última partida, la risa mezclada con la desesperación, un eco en mi mente. El juego que no debía acabarse. «Ayuda», repetí, pero ya no era solo un grito, era una súplica. «Si no juegas, nunca escaparás», dijo el niño acercándose. Sus ojos eran espejos de tristeza. De pronto entendí que el juego no era solo una travesura, era una prisión. Solo había una respuesta posible, pero el miedo me mantenía en su lugar. Entonces el claro se oscureció aún más. Las risas se transformaron en susurros. Sentí que el suelo comenzaba a agitarse. «Ya no tengo tiempo», pensé. Era ahora o nunca. Con un grito que resonó como un último acto de rebelión, di la vuelta y corrí. Las risas se transformaron en gritos y el bosque se hundió en un caos. Las sombras se acercaron, me perseguían. No sabía a dónde ir, pero sabía que debía salir de allí. La oscuridad estaba viva, y yo había despertado algo que no podía controlar. Cruzando el claro, tomé una decisión. Encontraría una salida. Pero en este juego, las reglas no eran claras, y me di cuenta de que la verdadera pregunta no era si podría escapar, sino si había algo a lo que realmente quería volver. Capítulo 5. El eco del silencio. El aire se volvió denso a mi alrededor mientras corría. Cada aliento era una lucha contra el miedo que parecía devorarme por dentro. Las risas y susurros aún sonaban en mis oídos, como un eco de desesperación. De repente, el suelo pareció abrirse, un abismo invisible donde la oscuridad era una tentación constante. Mientras corría, mis zapatos golpeaban el suelo seco del bosque y las ramas crujían bajo mi peso. Exploté en el laberinto de troncos y sombras, pero no sabía hacia dónde iba. La única certeza era que no podía detenerme. En un torbellino, las imágenes de los otros niños danzaban en mi mente. Sus rostros eran familiares, pero no recordaba sus nombres. Su destino estaba tejido con el mío. La idea me llenó de pánico. Luego percibí algo en el aire, un cambio inesperado. Abrí los ojos, atorrado por una luz a lo lejos. Una franja de claridad entre los árboles. La salida, pensé. Pero el chasquido de uñas rasgando la tierra detrás de mí me hizo volver a mirar. Las sombras ya estaban allí, ávidas de atraparme. Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras me acercaba a la luz. Las últimas palabras del niño resonaban como un mantra. «Si no juegas, nunca escaparás». ¿Qué tipo de juego era este? Sabía que el tiempo se desvanecía, pero la esperanza me empujaba hacia adelante. Al salir del bosque, fui recibido por un paisaje asombroso. Un pueblo desolado se extendía ante mí. Las casas estaban sumidas en un silencio inquietante, las ventanas rotas miraban hacia el vacío. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, pero no había tiempo para soltarse. Entonces, una presencia me hizo detenerme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien estaba allí, observándome. Mi mente intentó recordar. ¿Era un niño o había algo más oscuro entre las sombras?
Miré hacia todos lados, tras los restos de un viejo automóvil oxidán, tras la puerta de una casa desvencijada. Estaba solo, pero algo en el aire decía lo contrario. ¿Estás aquí para jugar? Una voz susurró. Me congelé. Era suave, casi infantil, pero con un eco de malicia. Me giré lentamente. En la esquina de un callejón vi una figura. Era un niño, pero los detalles eran difusos, como un recuerdo borroso. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y algo más, una sed de compañía. Los otros no están aquí, dije en un murmullo. ¿Dónde están? Él sonrió, un gesto inquietante que me hizo retroceder. Siempre vienen, siempre están aquí. El juego nunca acaba. Mis recuerdos chocaron con el presente. El diario, las advertencias y las historias que había escuchado de mi madre sobre el pueblo. De un pasado reprimido que ahora se desbordaba como una marea oscura. Esa era la clave. ¿Qué pasa si me niego a jugar? Cuestioné, sabiendo que ya había probado la desesperación de los que se quedan atrapados. La sonrisa del niño se amplió, y había un destello en sus ojos que me hizo temer por mi propia existencia. Entonces, serás parte del juego. En ese momento comprendí lo terrorífico de mi situación. Quería escapar, pero la única forma de hacerlo quizás contaría con la ayuda de estos niños perdidos. Sin embargo, no podía rendirme. La única opción que me quedaba era descubrir qué significaba realmente ese juego, aunque eso me llevara a enfrentar miedos más profundos. Dando un paso hacia la figura, supe que esto era solo el comienzo, y en el fondo había un sentido de urgencia creciente. Las sombras no estaban solo en el bosque, ahora se movían en el pueblo, esperan mi decisión. Algo en el aire, la presión del silencio, me decía que tenía que elegir bien. De pronto un grito resonó, quebrando el silencio. ¡Ayuda! Era un eco familiar, y mi corazón se detuvo. Esa voz, reconocí esa llamada. Era alguien conocido. Sin pensarlo, di un paso hacia el callejón oscuro, mi determinación disparada más allá del miedo. ¿Quién era? ¿Estaba atrapado también? El eco de la desesperación se convirtió en mi única luz. Capítulo 6. La sombra de la esperanza. Avancé hacia el callejón, la voz resonando en mis oídos como un tambor. Cada paso que daba hacía que el corazón latiera contra mi pecho, fuerte y angustiado. Sabía que era un riesgo, pero la posibilidad de encontrar a alguien conocido me mantenía en movimiento. ¿Quién está ahí?, grité con la esperanza de que mi llamada respondiera a su grito. Pero solo el eco volvió hacia mí, burlándose de mi incertidumbre. Las sombras del callejón se alargaban como dedos ansiosos listos para atraparme. El ambiente se sentía pesadamente cargado, como si la atmósfera misma se hubiera detenido en un momento tenso. Mientras buscaba alguna señal de vida, noté que las paredes estaban cubiertas de grafitis. Algunos eran dibujos infantiles, recuerdos de lo que alguna vez fue un lugar habitado. Intenté desplazar los trozos de mi miedo a un lado y concentrarme. Si eres real, demuestra que estás aquí, murmuré, sintiendo la inquietud aferrándose a mí. De repente vi un destello en la penumbra. Una sombra más oscura que la noche se movió rápidamente, y por un momento pensé que podría ser la figura del niño que me había hecho la pregunta. «Espera», llamé, pero el silencio respondía. Entonces, entre dos casas arruinadas, vi algo que me hizo frenar. Era un viejo balancín, a un lado, que se mecía en un movimiento inquietante. Recordé que el grito había sonado cerca de allí, así que seguí avanzando. Lo que encontré siguiente fue una puerta entreabierta. Era tan vieja y desgastada que un empujón suave la hizo chirriar. Me senté en cuclillas para asomarme y la angustia aumentó cuando vi un pasillo oscuro que se extendía hacia la nada, con una luz temblorosa al final. «¿Estás ahí?», pregunté, asomando un poco más la cabeza. La luz parecía acercarse y alejarse, dando la impresión de que algo
o alguien intentaba llamarme. En medio de mis dudas, un resplandor más brillante centelleó por un instante, como si estuviera invitándome a un lugar desconocido. Quizás sea un trampa, pero tengo que intentarlo, pensé. Sin más opción, crucé el umbral. Al entrar, el olor a moho y polvo me envolvió. Avancé lentamente, con los ojos adaptándose a la penumbra, cuando de repente me encontré con algo inesperado. Un niño estaba arrodillado en el suelo, con las manos sobre la cabeza. ¡Tú!, exclamé, reconociendo su rostro borroso, pero que claramente me resultaba familiar. ¿Eres tú, Luis? Él levantó la mirada y vi el terror en sus ojos. «¡No te acerques!», gritó, histeria en su voz. Se puso de pie, su sombra temblando al moverse. «Luis, es peligroso aquí. ¿Qué está sucediendo?», intenté explicar, pero él retrocedió. Había algo replicante en su voz, algo que hablaba al mismo tiempo que él. «No podemos jugar, no podemos», murmuró inseguro, y sus palabras se perdieron en el eco de mis pensamientos. Me detuve, sintiendo que el entorno se oscurecía. «¿Por qué no?». Su voz se rompió. Era un eco de algo que conocía, un duelo en lo profundo de su ser. Y entonces comprendí. Había algo aterrador que conectaba a todos nosotros, algo que los mantenía atrapados en ese lugar, el juego. «No tienes que jugar», insistí, sin saber si mis palabras ayudarían, pero en su rostro noté que la idea lo penetraba. Fue entonces cuando una risa suave y burlona resonó en la habitación. La figura del niño que había visto antes emergió de las sombras. Sus ojos brillaban y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Oh, pero él ya está jugando», dijo, la voz estremecedora vibrante en el aire como un eco interminable. «Y tú también lo harás. Es solo cuestión de tiempo». El sudor frío recorrió mi frente al darme cuenta de que el juego había comenzado. Pero no todo estaba perdido. Tenía que encontrar una salida y a la vez salvar a Luis. La decisión de luchar por la esperanza cruzó por mi mente. Pero la angustia se tornó clara. ¿Realmente podríamos escapar de este lugar? Con esa incógnita retumbando dentro de mí, la risa resonando en el aire, la atmósfera se volvió más oscura. No sabía qué estaba por venir, pero el hecho de que la oscuridad empezara a cerrarse sobre mí me llenó de miedo. Era hora de actuar, y no de que las sombras decidieran mi destino. Capítulo 7. El juego comenzó. La risa resonó de nuevo, un eco retumbante que parecía burlarse de nuestros temores. Miré a Luis, cuyo rostro era una mezcla de pánico y resignación. «¡Luis! ¡Debemos salir de aquí!», insistí, intentando que su mirada se fijara en mí. A pesar del miedo que lo envolvía, algo en mis palabras pareció resonar en él. «¡No podemos escapar!», murmuró, su voz apenas audible entre las sombras. «Los que juegan no pueden dejar de hacerlo». «No, eso no es cierto», le respondí, con más determinación de la que sentía. «Podemos encontrar una forma de salir. Juntos». De repente, la figura del niño risueño se acercó dando saltitos como si disfrutara del espectáculo. «¿De verdad piensas que puedes detener el juego? Es tan divertido. Todos quieren jugar», dijo con una voz dulce, pero que había un filo oscuro escondido detrás de sus palabras. «Deja a Luis en paz», grité, sintiendo que la calma empezaba a abandonarme. Cada palabra deseaba romper su canto, hacer que su risa se detuviera. Sin embargo, el niño solo sonrió más, mostrando dientes blancos y afilados. «Si quieres ayudarlo, tendrás que jugar tú también», respondió, haciendo una pausa. «Las reglas son simples. Una pregunta y una respuesta. Si fallas, bueno, digamos que no habrá más escapatoria». Mis pensamientos se dispararon. Lo que fuera que ese niño representara no era un simple juego. Era un ciclo de desesperación del que parecía imposible escapar. «¿Cuáles son las reglas?», pregunté, intentando mantener la voz firme.
Primero alguien deberá elegir una pregunta. Si fallas, tu juego comienza también, y eso sería muy malo, dijo mientras se inclinaba hacia mí, como un gato juguetón. Sus ojos parecían brillar con algo más que entusiasmo. Era casi una forma de desafío. Luis, ¿qué haremos?, le pregunté, esperando que su voz me diera alguna pista. Él miró al suelo, como si su voluntad se hubiera esfumado entre los escombros. No hay forma de más preguntas, no hay respuestas buenas, solo juega o pierde. Miré al niño, cuya sonrisa se expandía cada vez más. No podía dejar que Luis jugara, no ahora que tenía una oportunidad de rescatarlo. Está bien, le dije al niño. Hago una pregunta. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? El niño se rió de nuevo, una risa aguda que pareció vibrar en el aire. Esa no cuenta. Pregúntame algo que quieras saber. No voy a jugar tus juegos, respondí con fuerza, pero mi determinación se tambaleaba. La tristeza que envolvía a Luis fue como un cuchillo en mi corazón. Entonces, tal vez te gustaría ser parte del juego más pronto de lo que crees, dijo el niño, sus ojos brillando. Entonces, de repente, el pasillo comenzó a temblar. Las luces parpadearon. De algún lugar, una puerta se abrió, pero el diseño era extraño. Las paredes parecían moverse, como si respiraran. «¡Luis, ven!», grité mientras avanzaba hacia la nueva salida. Pero él no se movió. «¡No puedo!». La desesperación en su voz me hizo detenerme en seco. La figura del niño se movió, acercándose a él. «Vamos, pequeño, no hay necesidad de tener miedo. Solo juega», murmuró, su tono azucarado como veneno. Pero entonces vi algo que me hizo parar. En el suelo, justo enfrente de Luis, apareció una sombra alargada. Era una marca, un símbolo que parecía familiar, algo que había visto antes, en el grafiti de afuera. «Luis, el símbolo, es el mismo de donde venimos», grité, la luz de la verdad encendiéndose dentro de mí. Si esto era parte del juego, tal vez también había una solución. «Nunca dejaré que juegue contigo», seguí insistiendo, y mientras el niño reía, el rugido del pasillo se convirtió en suaves susurros. «No puede ser cierto», me dije. «Nelson, esto es tu lucha ahora». Así me enfrenté a las sombras que ya empezaban a cerrar el camino. El destino de ambos estaba en juego. La pregunta verdadera que temía que estaba por venir seguiría retumbando. ¿Qué pasaría si fallaba? Pero ya no había vuelta atrás. La oscuridad se agitó, y la única luz era la esperanza que aún jadeaba en mí. Capítulo 8. La pregunta en la oscuridad. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y el sonido de la risa del niño resonaba, transformándose en un eco inquietante. Era como si el lugar en sí se riera de nuestros miedos. Luis seguía inmóvil, atrapado entre la ansiedad y la impotencia. «Luis, mira el símbolo. ¿Recuerdas cómo llegamos aquí? Hay algo en eso», le dije, tratando de encender una chispa de esperanza en su mirada perdida. El niño se agachó, señalando la sombra con interés. «Ah, el símbolo. Es un recordatorio de lo que perder significa», dijo con una voz juguetona pero oscura. «¿Pero te atreverás a jugar?». Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la posibilidad de que el símbolo pudiera ser nuestra salvación. Sabía que tenía que hacerle una pregunta al niño, que iba más allá de la simple curiosidad. Tendría que arriesgarlo todo. «¿Cuál es tu verdadero propósito en este lugar?», pregunté, sintiendo que la pregunta pesaba más que cualquier otra. Quería desterrar la ilusión del juego, entender lo que realmente estaba detrás de esa risa amarga. El niño se quedó quieto, su expresión cambiando de una mueca burlona a una sonrisa inquietante. «Oh, querido, eso es interesante, pero no es suficiente. Solo tú tienes el poder de decidir el desenlace», dijo con un tono de complicidad. Esa palabra resonó en mi mente. ¿El desenlace significaba que nuestras decisiones tenían peso?
Las preguntas que haces, los sentimientos que surgen, todo cuenta, continuó, como si disfrutara de la confusión que creaba. Pero si no preguntas bien, puedes perder a más que a tu amigo. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué quieres decir con perder a más? Musité, aunque sabía que no quería conocer esa respuesta. Los que juegan dejan partes de ellos mismos en el camino, partes que nunca regresan, respondió. Su risa volvía, pero esta vez parecía más amenazante. Cada palabra caía como un peso, aumentando la desesperación en el aire. Luis se movió un poco, como si la realidad comenzara a abrirse para él. Nelson, no sé si es la decisión correcta, dijo, su voz sincera, desgarradoramente temblorosa. Luis, hay que arriesgarse. No podemos quedarnos aquí, le respondí, tratando de infundirle valor. Quiero saber cómo dejar de jugar. Miré al niño, pidiéndole una respuesta que me ayudara a liberarnos. La expresión del niño cambió en un instante. Buena pregunta, pero se necesita más que valor para escapar de este lugar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Qué precio?, interrogué, aunque el corazón ya anticipaba la terrible oferta que podría hacerme. Su sonrisa se amplió, el brillo en sus ojos intensificándose. ¿Perderías tu esencia en el proceso? Siempre hay un intercambio en este juego. Tú decides qué dejar atrás, dijo con dulzura inquietante. Comencé a sentirme mareado. No podía pensar con claridad. Estaba atrapado en una trampa verbal, y cada palabra del niño se sentía como un tentáculo que se aferraba a mi mente. Tenía que salir de eso, tenía que proteger a Luis. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Cuál es tu verdadero propósito aquí? Volví a preguntarle con todas mis fuerzas, consciente de que cada intento podía ser el último. El niño sonrió. Es un juego. Divertido, ¿verdad? Pero solo tú decides cómo termina. A medida que sus palabras resonaban en el aire, sentí que la atmósfera se volvió más pesada. La pregunta giraba en torno a mí, retumbando en mi cabeza. ¿Era este juego una prisión? Estaba dispuesto a jugar, aún sabiendo el riesgo que implicaba. Luis apenas podía mantenerse en pie, y el aire se sentía cargado de tensión. La figura del niño daba un paso hacia adelante, y el pasillo comenzó a distorsionarse de nuevo. La luz parpadeaba y una sensación de pánico comenzó a inundarme. «¡No! ¡No podemos jugar!», grité, pero ¿cómo callar la voz interior de ese niño que ya susurraba en el fondo de mi mente? En ese momento, todo se oscureció. La risa se desvaneció, y las paredes temblaron con una fuerza incontrolable. Entonces, una voz profunda resonó en la oscuridad, casi un susurro. «Elige, Nelson. El tiempo se agota». Mientras la oscuridad se cernía a mi alrededor, comprendí que esto era solo el comienzo de la verdadera batalla. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarme de que Luis estuviera a salvo? Sin respuesta, solo el eco de mi propia incertidumbre resonaba. El juego apenas comenzaba. Capítulo 9. La elección. Desperté con un sobresalto, el corazón golpeando en mi pecho como un tambor frenético. La oscuridad aún envolvía el espacio, pero el eco de la risa del niño había desaparecido, dejándome en una inquietante calma. A mi lado, Luis yacía inconsciente, su rostro pálido y sus labios entreabiertos en un murmuro que no podía comprender. Miré a mi alrededor. Las sombras se movían haciendo que las paredes parecieran cobrar vida. Estaba aún atrapado en esa pesadilla. Recordé la voz que había resonado en la oscuridad, la advertencia de la elección. Era un peso sobre mis hombros, un recordatorio constante de que nuestras vidas pendían de un hilo. Con una determinación renovada, me acerqué a Luis y lo sacudí suavemente. «¡Luis! ¡Despierta!», le grité, mas no hubo respuesta. Me sentía atrapado.
no solo en esta realidad distorsionada, sino también en una creciente desesperación. Decidí explorar el lugar. Tal vez había algo en este pueblo abandonado que podía ayudarnos. Las puertas chirriaban como si hubieran perdido su juventud, y mientras avanzaba, un escalofrío recorría mi espalda. La sensación de que alguien nos estaba observando se intensificaba. Miré por encima del hombro, pero todo lo que vi fue la oscuridad acechante. Encontré una ventana rota que daba a un largo camino de tierra, cubierto de maleza. La naturaleza había reclamado su lugar en lo que alguna vez fue un hogar. Mis ojos se detuvieron en un símbolo similar al que habíamos visto antes, grabado en una piedra aparentemente olvidada en la esquina de una antigua plaza. Un escalofrío me recorrió al recordar las palabras del niño. Era un recordatorio de lo que habíamos perdido, y ahora parecía urgirme a tomar una decisión. Regresé a Luis. Sus ojos parpadeaban. «Nelson», murmuró, todavía atrapado entre sueños y realidad. ¿Qué pasó? Estábamos en un juego, Luis. Ese niño puede que tenga la clave para salir de aquí, pero hay un precio, respondí, incapaz de contener mi ansiedad. Sus ojos comenzaron a abrirse por completo, y entendí que tenía que contarle lo que sabía. «¿Qué tipo de precio?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Parece que hay algo que debemos perder para ganar nuestra libertad», respondí, tratando de ocultar el miedo que se había apoderado de mí. «Debemos ser cuidadosos con nuestras elecciones». Un momento de silencio se estableció entre nosotros. Entonces, entendí que no era solo mi elección, era nuestra. Teníamos que elegir juntos, cruzar el umbral de lo desconocido unidos. Pero, ¿qué parte de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar? La luz comenzó a surgir a través de las ventanas, iluminando la estancia de forma tenue. Sentí que algo estaba a punto de suceder. La pregunta del niño reverberaba en mi mente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Nelson, creo que lo que tenemos que hacer es encontrar ese símbolo. Tal vez sea la conexión que necesitamos, dijo Luis, apretando los puños. Asentí con decisión, buscando aferrarme a cualquier rayo de esperanza. Con cada paso que dábamos hacia la plaza, sentí que una sombra nos seguía. Al doblar la esquina, un murmullo sutil hizo eco en mis oídos, como si algo estuviera intentando comunicarse desde las sombras. ¿Escuchas eso?, pregunté casi en un susurro, sintiendo el pánico elevarse de nuevo. Luis asintió con lentitud, y ambos comprendimos que no estábamos solos. Al llegar a la plaza, la piedra del símbolo brillaba, pareciendo vibrar con una energía desconocida. «Tienes que tocarlo», le indiqué a Luis, pero antes de que pudiera acercarse, una risa familiar retumbó desde las sombras. «¿Están listos para jugar?». La última pregunta nos heló la sangre. La voz era inconfundible. Era el niño. Y sabía que el desenlace estaba más cerca de lo que pensábamos. Capítulo final. El último juego. La risa del niño resonó de nuevo, inconfundible y burlona, pero con un matiz de desesperación. ¿Están listos para jugar? Su voz hacía eco en las paredes desmoronadas, multiplicándose en el espacio como un eco de nuestros propios miedos. Miré a Luis, cuyo rostro reflejaba una mezcla de determinación y aterrorizado conocimiento. Ambos sabíamos que la clave para salir de aquel lugar aterrador intentaba revelarse. «Debemos intentar tocar el símbolo», le susurré a Luis. Mis palabras resonaban con la urgencia de lo inminente. La posibilidad de encadenar nuestras almas a un ciclo sin fin nos oprimía el pecho. Mientras avanzábamos hacia la piedra luminosa, el aire a nuestro alrededor se volvió casi palpable, como si la atmósfera se cargara de presagios. La risa se detuvo abruptamente. «Es hora de elegir, Nelson. No puedes escapar sin cargar tu parte del juego»,
dijo el niño, surgió de las sombras. Su expresión ansiosa parecía disfrutar de nuestra incertidumbre. Sentí que la expectativa apretaba mi pecho, como una serpiente tomando fuerza. «¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros?», pregunté. Las palabras salieron de mis labios como un último intento de aferrarme a la lógica. El niño sonrió, pero había algo más inquietante en él ahora. Divertirme, claro, pero también quiero algo más. Quizás la parte más hermosa de lo que tienen, su esencia. La forma en que lo dijo hizo que una parte de mí se encogiera. Con cada palabra, entendía que el juego del que hablaba era más de lo que había imaginado. No se trataba solo de escapar. El precio que debíamos pagar podía ser mucho más profundo que perder solo un momento. Luis se acercó al símbolo. «Nelson, ¿y si te quedas tú?». Su voz temblaba, pero había una chispa de valentía en sus ojos. «Podría ser la forma de salvarnos a ambos. Si me quedo, entonces tú puedes ser libre. Pasaría a formar parte del juego, igual que el resto», sugirió. Sus palabras resonaban con tanto poder que parecía arrastrar el tiempo hacia atrás. «No, Luis, no puedes hacer eso. No vale la pena», respondí. La desesperación comenzaba a dual arriba en mi pecho. «Siempre hay otra forma». Pero en el fondo, una sombra de duda se asentó en mi mente. Tal vez la honestidad fría y brutal del niño era peor que el sacrificio mismo. «Entonces, deberás elegir rápido. Los que no juegan, nunca escapan». La voz del niño se tornó densa, casi amenazante. La sombra a su alrededor se agigantó, haciendo que las paredes parecieran descascararse aún más. La risa de los otros niños resonó, una cacofonía de risas macabras envolvió el espacio. Sintiendo que el tiempo se desvanecía, volví la vista hacia la piedra. «Esto es solo un símbolo», murmuré, pero mi mente debatía en silencio. «Luis, si hacemos esto, prometimos no perder nada más de nosotros». Miré a mi amigo, buscando la conexión que había mantenido todos esos momentos. «¿De qué sirve escapar si uno de nosotros queda atrapado?», pregunté, mi voz firme. Las sombras se alzaron, la tensión en el ambiente aumentó, pero la luz del símbolo seguía palpitando. Luis extendió la mano, sus dedos casi tocando la piedra. «Estoy listo», respondió, y yo sentí un grito agudo en mi interior. Era el momento decisivo. De repente, sentí una ráfaga de viento que atravesó el espacio, como si las sombras mismas se retrocedieran. La risa se detuvo, y en su lugar solo quedó un silencio opresivo. La conexión entre Luis y yo era tangible. Sin pensarlo dos veces, en un acto reflejo de protección y unión, tomó mi mano y juntos enfrentamos el símbolo. Al instante, una luz intensa nos envolvió, energía vibrante comenzó a resonar. Sentí cómo las sombras se disolvían alrededor nuestro. Las figuras de los niños a nuestro alrededor comenzaron a desvanecerse mientras un eco se formaba, un grito de liberación. Luego, el mundo giró. Desperté tendido en el suelo, la luz del sol iluminando el paisaje. Estribaciones de lo vivido flotaban en mi mente. Luis estaba allí, respirando suavemente. Ambos estábamos libres. Pero a lo lejos vi una sombra moverse en el horizonte. La risa infantil empezaba a desvanecerse, pero un eco persistente resuena en el aire. No había alcanzado un cierre total. La pregunta existía eternamente. ¿Habíamos escapado de la trampa de aquel pueblo o solo habíamos sellado nuestro destino? Nunca volví a aquel lugar. A menudo me encontraba mirando atrás, sintiendo la mirada de aquellos niños en mi interior y la sombra de lo no resuelto siempre detrás de mí. Y así fue, con la certeza de que la historia dejaba preguntas abiertas que nunca hallarían respuestas.